tiene. Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias otra vez por hacerse el tiempo de venir a la última edición de Horchata del 2017. La verdad es que estamos bien contentos que hemos logrado mantener un buen ritmo con las reuniones, y ya estamos esperando con todo el otro año para ver qué depara. Entonces, otra vez bienvenidos. Como les comentaba, entre semana hoy vamos a tener dos charlas bien interesantes. Además de eso, el break y el networking para que nos conozcamos. Sí, veo que hay un montón de gente nueva, entonces eso me alegra un montón. Y vamos a tener comida, obviamente, ¿verdad? Y horchata. Entonces, primero una breve bienvenida, como siempre les platico. Horchata JS nosotros lo definimos como un espacio para compartir y aprender de JavaScript. Entonces, esa definición nos da como la libertad de hacer un montón de cosas interesantes. Todo este año nos mantuvimos haciendo charlas, este tipo de formato, pero ya estuvimos experimentando con formatos tipo taller, y siento que el otro año vamos a intentar a hacer más de eso para que la gente sienta un poco más de participación, ¿verdad? Entonces, eso es un espacio, es un evento y es la comunidad. Entonces, eso es prácticamente Horchata. En pocas palabras, quería darle las gracias primero a los ponentes que nos van a compartir en esta tarde: a Luis, que está por aquel lado; Rafa, que creo que ya viene de camino, que es el siguiente. También quería agradecer a los que han ayudado a organizar y están apoyando a organizar el evento: a Daniel, a Raúl, que está ahí con lo de la cámara, y también agradecerle a Adrián, obviamente, por brindarnos el lugar. Está súper chido, entonces aquí estamos cómodos y vamos a poder tener un evento bastante bueno. Entonces, lo siguiente que siempre me gusta recordar es que los asistentes, organizadores y patrocinadores se rigen bajo un código de conducta que está en la página del grupo. Lo pueden leer ahí. Básicamente es garantizar un espacio libre de abuso para todo tipo de personas, cualquier tipo de abuso. Entonces, solo queremos que sea un ambiente entretenido para todos y que todos se sientan bienvenidos, ¿verdad? Entonces, eso. Normas por favor, respetar el lugar, y obviamente las mesas, todas las computadoras. Luego del break, tratar de dejar limpio. Vamos a estar ahí con las bolsas para basura. El baño está aquí en este pasillo a la izquierda, por si necesitan ir. Y hay una terraza, digamos, si alguien necesita fumar o algo, puede salir por ahí. Ok, entonces también es disponible la terraza. ¿Qué más? La comida y la bebida la vamos a tener de aquel lado, o sea que cuando se llegue el espacio del break vamos a levantarnos y vamos a ir de ese lado. Y yo les voy a estar pasando, porque no pude imprimir la hoja de inscripción con todos los que se habían anotado, para que nos dejen ahí sus datos y estarles siempre avisando así de primera mano qué es lo que estamos armando. Entonces, ya sin seguirlos aburriendo más, la agenda para ahora, les comentaba, son dos charlas. Primero vamos a tener a Luis. Luis me había comentado que él tenía bastante interés de dar este tema, porque es algo que él trabaja y que
y que creo que nos podría interesar a todos, nos debería interesar a todos porque es bastante importante ahorita en cuanto a tecnología. Entonces, él nos va a hablar un poco de MongoDB. La charla es introducción a MongoDB, entonces vamos a ver, para los que no han escuchado sobre esta base de datos, de qué va, cuáles son las ventajas, desventajas. Creo que sí tiene un demo preparado, ¿no? Algo así. Entonces vamos a ver código para ver cómo es que se utiliza. Entonces creo que sí va a estar bien interesante. Entonces, Luis, una bienvenida. Bueno, buenas tardes. Igual que, como decía Ricardo, yo soy uno de los nuevos aquí. La verdad es que es la primera vez que participo con horchata, a pesar que ya me había unido al grupo desde hace bastante. Y bueno, me llamo Luis Diego. Generalmente me dicen Diego, aunque algunos me dicen Luis, o sea, pueden llamarme como quieran. Aproximadamente por 8 horas al día intento ser un developer full stack en JavaScript. Y también desde hace como 2 años me interesó bastante esta nueva base de datos MongoDB. Les voy a contar un poco de cómo llegué a todo esto. No sé si, me imagino que a varios de aquí les ha pasado que por lo menos a mí me costó un montón decidir qué quería hacer de mi vida. Digamos, cuando salí del colegio me quería, dedicar a la computación porque me gustaban los videojuegos. Al final no hice nada de eso, pero tampoco, después de la universidad trabajé directamente en cosas de programación, sino que tuve muchas otras cosas, y entre eso logré entrar a una empresa de desarrollo de software que me dieron la oportunidad, a pesar de no tener mucha experiencia, y hablando con un amigo nos interesamos por MongoDB y tomamos un curso. Para no hacerles larga la historia, gracias a ese curso que tomé, logré introducirme un poco a JavaScript, y eso me ayudó a conseguir los trabajos que tenía en ese momento. Bueno, primero, perdón, ¿alguien ha escuchado algo de MongoDB? Aunque sea mencionarla, o la ha utilizado o algo. Porque el objetivo de la presentación es llegar a las audiencias que nunca han escuchado de MongoDB o algo, porque es algo básico de lo que vamos a ver ahora. Entonces, MongoDB es una nueva solución a las bases de datos normales, que es una base de datos no SQL y no relacional. Y está tomando bastante auge en los últimos años en las empresas de tecnología. Aquí podemos ver una de las empresas. Hay muchas más, pero esas son una de las empresas que utilizan MongoDB en este momento. Me imagino que la mayoría ha escuchado por lo menos un par de esas y las conoce. Así que me parece algo súper interesante para aprender y conocer de esto. Básicamente, para mí, MongoDB tiene 3 cosas importantes. Es no SQL, lo que quiere decir que no es su lenguaje de querying no se basa en SQL, sino que es, en ese caso, es orientado a documentos. No es relacional. Me imagino que todos, o la mayoría que estudiamos computación, vimos alguna base de datos como MySQL o SQL Server, y estamos acostumbrados a pensar en todo eso, en todas las relaciones de una base.
una base de datos como relaciones, como entidades que tienen que escribirse independientemente y después relacionarse con un ID. Aquí no es así. Aquí la idea, digamos, no es que sea vamos a redundar solo porque sí, sino que se redunda bastante, pero eso nos da varias ventajas, como más fácil, digamos, hace todo más rápido para leer. Y también otra cosa importante es que no tiene esquemas. Eso también es un poco diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, porque en SQL tenemos que definir un esquema para una tabla y no podemos salirnos de eso, digamos. Y MongoDB da esa flexibilidad, de modo que si ya tenemos una estructura guardada en nuestra base, fácilmente podemos, en la siguiente ocasión que escribamos, podemos escribir menos campos o más campos. Esas son algunas de las características. Es orientado a documentos, soporta índices. Eso es bastante importante para MongoDB, pero para la introducción no es, digamos que no abarca el contexto de la presentación, pero tiene bastante potencia para la replicación, y auto-sharding, que en este caso es para separar la base en varios nodos. Es fácil de instalar, la documentación es muy buena y detallada, tiene bastantes APIs, la comunidad es muy grande y se está desarrollando, y es open source. Aquí podemos ver las bastantes diferencias en cómo normalmente llamamos a las cosas en una base de datos relacional y cómo se llaman en MongoDB. Empezando por la base de datos, también se llama base de datos MongoDB, pero en MongoDB no tenemos tablas, sino que tenemos colecciones. No hay filas, sino que son documentos. No hay columnas, sino que son campos. El índice se llama igual. No hay joins, porque no hay relaciones, pero sí hay documentos embebidos en otros documentos. No hay foreign keys, pero hay referencias. Eso no lo vamos a tocar ahora, pero sí se pueden hacer referencias a otros documentos. Y las particiones en las bases de datos relacionales sí que se llaman shards. Con respecto a las referencias, bastante la aplicación de MongoDB no es, digamos, sí se pueden hacer referencias, pero no se manejan directamente en la base de datos, sino que tienen que hacerse por medio de la aplicación. Así que dentro de la aplicación, a menos que ocupemos, hay un paquete para Node que nos da muchas más, digamos, como opciones para manejar MongoDB, que sí nos permite hacer referencias, pero si ocupamos solo MongoDB, las referencias tenemos que manejarlas nosotros en nuestra aplicación. Los documentos son documentos JSON, o son objetos JSON los que se guardan en la base de datos. MongoDB utiliza una implementación de BSON, que es Binary JSON, que todo lo guardan en binario, y eso hace mucho más rápido la lectura de la información. Y este es un ejemplo. Me imagino que todos aquí hemos ocupado alguna vez JSON, y si no, esa es la estructura. Simplemente se abren llaves y es una estructura de key value. Como pueden ver aquí, también MongoDB soporta digamos, strings, números, arrays. También se pueden hacer objetos dentro de objetos. Ahora, a diferencia de SQL, no hay, digamos, como comandos que se ejecutan para hacer el querying, sino que son funciones que se ejecutan. Esas, digamos, son las funciones básicas de un CRUD. Para insertar información tenemos tres diferentes formas de hacerlo. Una con insert, y se le pasa el documento que se va a insertar. Tenemos también save, que es
parecido a insert, pero si se le pasa un ID existente, guarda ese documento, y si no existe, lo crea. Podemos también hacer update con, ahí tuve un pequeño error, aquí debería ser upsert, no upset. No sé si alguna vez alguien ha escuchado del término upsert, pero upsert se refiere a que si existe, va a hacer un update, y si no existe, va a hacer un insert. Entonces se llama upsert. Si ponemos upsert true, lo que pasemos en la función update, si existe, le va a actualizar, y si no, lo va a insertar, va a crear un nuevo documento. Para leer, ocupamos find, y el query se le pasa también un documento o un objeto, JSON, donde vamos a, al igual que digamos, ahí podríamos filtrar por nombre. Cualquier campo que tengamos ahí, lo filtraríamos, lo pusiéramos en el valor del key, y en el valor pusiéramos lo que queremos filtrar. Y projection se refiere a los campos que queremos que devuelva la función find. Igual existe find one, que es solamente para retornar un valor, o el primer valor que se encuentre de toda la query. De ahí, para hacer updates, el comando update, la query, igual que find, hace un find primero con lo que le ponemos para filtrar en el objeto, lo que vamos a actualizar, y las opciones. En las opciones podemos tener upsert, podemos tener multi, para que Mongo sepa que tenemos que actualizar más de un documento si lo encuentra. Hay otras opciones, pero por el momento son las importantes. Y para borrar información ocupamos remove. De igual manera, tenemos que pasarle un objeto para hacer el query, para saber qué va a borrar. Y también tenemos otro parámetro, que es just one, que si este es un valor truthy, o sea, digamos, si es un valor que JavaScript interpretaría como verdadero, solo remueve el primer documento que encuentra. Digamos, eso era todo lo que tenía, solo para como mostrarles digamos, como de teoría. Y ahora quiero mostrarles un poco de, digamos, cómo manejamos MongoDB. Yo lo hago desde la consola. Hay también como programas con UI que se pueden ocupar, como RoboMongo. Lo podemos ver después también. Pero aquí lo que hice nada más, perdón, antes de todo esto, si quieren instalarlo en su máquina, todo eso lo pueden encontrar en la página de Mongo. Les voy a dejar los links al final. Es súper fácil de instalarlo, pero como decía Ricardo, esta charla no es como, digamos, un taller, solamente es solo para presentar esto. Perdón, aquí me está dando error. Entonces aquí ya tenemos corriendo un servidor. Aquí estamos, digamos, eso se puede levantar como un servicio y que quede corriendo ahí, pero sí estoy levantando solamente una instancia. Y aquí podemos solamente escribir Mongo, y eso nos va a abrir el shell de Mongo. Entonces aquí ya todo lo que escribamos va a ser un query que se va a hacer a la base de datos. Aquí tenemos un comando que digamos, comúnmente usado, que es show. Con show podemos decirle que queremos ver o bases de datos o colecciones, para ver qué tenemos en cada una. En ese caso podemos ver las bases de datos que tenemos. Para esta presentación había pensado hacer
una base de datos de artículos o algo, no sé si alguien se le ocurre alguna otra cosa, pero vamos a hacer algo así. Solamente ponemos el comando use, que eso le dice a Mongo que vamos a estar trabajando en esa base de datos. Si esa base de datos no existe, la va a crear. Entonces aquí ya la tenemos. Podemos ocupar show collections para ver collections para ver las colecciones que están ahí. Recuerden que las colecciones se llaman a las tablas. Entonces no tenemos ninguna colección porque no hemos hecho ningún insert de ninguna información. Entonces podemos hacer Mongo utiliza, como habíamos visto, primero DB, que es la instancia de la base de datos en la que estamos trabajando. Aquí iría el nombre de la colección, que en este caso podría ser que artículos también. Tal vez la base de datos se puede llamar blog o no sé. Y la colección se puede llamar artículos. Entonces aquí vamos a hacer un insert de un documento que tenga, que tal vez como el body del artículo. Eso va a tener un autor también. Eso lo vamos a poner contenido. El autor va a ser Diego. No sé qué más le podemos poner por el momento, solo eso es. Cuando hacemos eso, tenemos feedback de Mongo diciendo que se insertó el número de documentos que se insertó. En este caso solo fue 1. Entonces ahora podemos hacer lo mismo, db punto el nombre de la colección y un find. Si no le ponemos ningún parámetro en el query, va a buscar todos los documentos que estén ahí y va a devolver un cursor. Todo lo que devuelva puede ser iterable, y por defecto Mongo devuelve los primeros 10 primeros resultados. De igual manera podemos ocupar el comando save que habíamos visto para guardar otra cosa. Y podemos ver que lo guardó, y en efecto creó otro artículo, porque como dijimos, el comando save, si se le pasa un ID, va a actualizar el que tenía, pero si no tiene un ID, va a crear uno nuevo. O si el ID que se le pasa no existe, se va a crear también. Y quiero ver find. Ahora podemos, por ejemplo, ocupar un find. Bueno, vamos a crear otro artículo, perdón. Se ve como... No sé si ahí se ve mejor o... ¿Se alcanza a leer por ahí? Sí. No, perdón. Okay. Contenido se va a hacer un tercer documento. Entonces aquí podemos, por ejemplo, filtrar en find por un autor que sea Diego, por ejemplo, y nos debería tirar solamente 2 resultados porque solo hay 2 autores con el nombre Diego. Y si hacemos un find sin ningún query, debería tirarnos todos. Si queremos actualizar alguno, por ejemplo, el artículo que hizo Luis, por ejemplo, aquí le pasaríamos que queremos filtrar por autor,
Luis. Y en el segundo parámetro le pasaríamos el documento que queremos guardar. Sin embargo, en este caso es la funcionalidad de update es reemplazar por completo el documento que está guardado. Entonces, si aquí le paso, por ejemplo, algo que no tiene nada que ver, por ejemplo, no sé, comentarios, hola, ahí podemos ver que tuvo un match que era el autor Luis y modificó un documento. Y si ahora hacemos un find de autor Luis, bueno, no encontramos ninguno, perdón, porque reemplazamos todo el documento por solamente lo que quería comentario, hola. Entonces, para evitar eso, vamos a volver a insertar esto. Tenemos un autor Luis. Entonces, si queremos solo actualizar cierta parte, digamos, contenido que sea hola nada más, tenemos que ocupar un operador que se llama set. Con set le decimos que busque de esa manera, que busque un campo y que lo reemplace por lo que le pasamos. Entonces vamos a ponerle contenido y va a ser hola. En este caso igual vemos que hizo un match y que modificó uno, y si ahora buscamos autor Luis, vemos que el contenido es hola. En el caso de, por ejemplo, si autor Diego, que tenemos dos documentos solamente para ilustrar cómo funciona find one, ese nos tendría que tirar el primer artículo nada más. Hay, digamos, en el caso que tengamos muchos más artículos para devolver y estemos en la consola trabajando, podemos ponerle otra función después del find que se llama pretty, y eso nos va a tirar todos los documentos de una manera más legible. Y finalmente podemos ocupar el comando remove, que simplemente va a borrar todo lo que haga match. En este caso, si queremos borrar lo que ha puesto Luis, entonces sí, removió uno porque solo hay un autor que se llama Luis. Hacemos otra vez find de todo lo que hay, seguimos teniendo los mismos documentos, pero ya no está Luis. Y pues básicamente eso es todo lo básico de la funcionalidad de MongoDB en la consola. No sé si a este momento tienen alguna pregunta. Sé que he ido como un poco rápido, pero exactamente, sí. Perdón, eso me faltó decir. Si ponemos un remove y dejamos un objeto vacío o no pasamos parámetros, va a remover todo lo que hay en esa colección. ¿Perdón? Buena pregunta, la verdad es que no. No estoy seguro. Esa sí se las debo, perdón. No sé si alguien que ha ocupado Mongo me puede... Bueno, sí, perdón. ¿Qué ventajas y desventajas existe de usar Mongo comparado con la ventaja más grande y, digamos, lo que más ha visto las empresas, o lo que más dicen las empresas que han mejorado su aplicación, es en la rapidez. Digamos que para toda solución que existe en este momento de cualquier cosa, siempre tiene sus pros y sus contras. En este caso, si tenemos una aplicación que sea
principalmente de lectura, MongoDB es súper bueno, porque nos ahorramos, digamos, entre más documentos tengamos en la base de datos, entre más información haya, digamos, una base de datos relacional, tenemos el problema que los joins son bastante demandantes, o pueden llegar a ser bastante demandantes en el rendimiento del query. Y en este caso, como, bueno, ya vamos a hacer también otro ejemplo ilustrando eso, digamos, es que repetimos información a la hora de guardar las cosas, de modo que no tenemos que ir a otra tabla o otra colección a hacer query de eso, porque ya lo tenemos dentro del mismo documento. Y por la seguridad, porque es muy importante, yo he visto que una vez tocándole se puede hacer más fácil que si no tienes, por decir así, RAM, por decir así, ¿Su qué, perdón? No me recuerdo cómo se llama, pero es como las personas que pueden entrar porque yo sé que sí, es por usuario. Claro, que están como digamos, asociados a un esquema y todo. En ese caso, MongoDB tiene su propia como implementación de seguridad. Digamos, se pueden crear usuarios que tengan acceso a la colección o a la base de datos, digamos, que más o menos sería como relacionarlos a un esquema, pero eso, digamos, se relaciona a la colección. Digamos que eso, dentro del contexto de, como, digamos, si vas a trabajar como un desarrollador en esto, digamos, o por lo menos lo que he visto y cómo lo enseña Mongo, digamos, eso es más como una tarea de DevOps, digamos, como el que se mantiene la base de datos, en el sentido de garantizar que la base de datos funcione, no como developer, que lo que nos interesa es que digamos que todo funcione como esperamos, digamos que retorne lo que necesitamos y todo. Entonces sí hay, digamos, sí se pueden hacer usuarios, incluso se puede configurar para trabajar con SL, todo, y se puede hacer a nivel de colección o de base de datos, pero es importante mencionarlo, pero digamos, para el contexto de lo que estamos viendo ahora, que solamente es como introducción, no lo vamos a ver, pero sí se puede. No sé si, perdón. Bueno. Exacto. Pero para poder entrar, porque ya que tenían todos. Digamos, en el caso de que autor Diego, por ejemplo, cambian dos. Era dos veces, pero si quería elegir el segundo y el primero, entonces, ese elegir no me sirve para buscar. Sí se puede, digamos. Cuando MongoDB crea un nuevo documento, le asigna un ID, que es un ID de 12 bytes, que toma la fecha en la que estamos y toma otras cosas que en ese momento no recuerdo, de modo que siempre, es muy poco probable, que casi imposible que se repita uno, digamos, a pesar que haya bastante concurrencia, que se creen bastantes al mismo tiempo, por cómo lo genera, no se va a repetir. Pero digamos que sí podemos ocupar el ID. Ya vamos a hacer también eso, gracias por mencionarlo. Ya vamos a hacer también un ejemplo con eso, con el Object ID, que sí se puede usar, digamos. De hecho, a la hora de hacer como una aplicación, una API, por ejemplo, si ocupas el ID como para acceder a documentos específicos. Por ejemplo, si el código, entonces, y eso se tiene como un parámetro para hacer la búsqueda. Sí, también. MongoDB, si no le especificas un ID, o sea, sí le puedes crear un ID, pero digamos que eso queda bastante a la implementación de tu aplicación. Digamos, no le puedes decir a MongoDB, digamos, créame un ID basado en que generar un número de 0 a infinito, digamos, sino que él crea su Object ID de esa manera que les mencioné. Pero sí, también puedes vos pasarle un ID, te lo va a crear con eso. Pero digamos que la manera como MongoDB generalmente se utiliza es ocupando el ID interno. Tampoco era como parte de eso, pero los índices, MongoDB crea automáticamente un índice por ID.
Y lo que he visto que se ocupa y que me imagino que la mayoría de empresas hacen es que en ese caso, si se va a ocupar un ID de un producto, harías un campo adicional como Product ID, digamos, o algo así para guardarlo, pero siempre el documento específico lo manejarías con el ID que genera Mongo. No sé si tú tenés. Sí, hablaste al principio acerca de que podemos ver en los nodos, como nodos hijos, es decir, documentos dentro de un documento. Sí. Mi pregunta es, eso per se no hace una relación como tal, pero eso podría tener como por ejemplo, un nodo hijo que tiene tantos nodos. Lo que quiero decir es que tanto te permite tener ese comportamiento casi parecido a una base de datos relacional, el Mongo, es decir, hasta dónde podemos llegar a tener ese alcance en cuanto a las relaciones embebidas dentro de un documento. Digamos que en teoría puedes tener, digamos, como el nivel que quieras de profundidad, digamos. Sin embargo, si vas a ocupar, por ejemplo, arreglos de documentos, MongoDB te recomienda que, digamos, revises tu modelo si vas a tener como 2 o más niveles de arreglos dentro de un documento. Digamos que si vas a hacer, por ejemplo, en la cosa del blog, por ejemplo, si vas a hacer comentarios va a ser un arreglo de otros objetos, digamos, de comentarios, lo que sea. Y si dentro de ese, por ejemplo, tenés respuestas a ese comentario, que va a ser otro arreglo de comentarios, digamos que tal vez no es tan recomendable ir haciendo como otro arreglo dentro de respuestas, porque sí va a sufrir un poco como el rendimiento, y puedes encontrar como otras formas de hacerlo también. Pero si son, digamos que esa es la única o de las restricciones que MongoDB recomienda tener en cuenta para la optimización de tu modelo. Perdón, otra vez. Eso de los arreglos, de los niveles de arreglos, es lo que más te recomienda MongoDB que veas en comparación a anidar objetos, digamos. Eso, digamos, es como digamos, porque un objeto no tiene que recorrerlo, digamos, como un arreglo MongoDB. Entonces, digamos, solo te tira como el objeto así, entonces puedes anidarlo las veces que vos querás, digamos. Sí. Fíjate que en términos de eficiencia, no sé si te puedo dar así como una respuesta así como específica, digamos, porque por lo menos en los proyectos que he trabajado, el requerimiento ha sido de una vez ocupar MongoDB, digamos. No hemos migrado de SQL, por ejemplo, a MongoDB, pero digamos que las respuestas son, no sé, digamos, no es como que te pueda decir, es súper rápido, porque, digamos, por la concurrencia que hemos tenido, creo que no se puede ver, digamos, algo tan así, pero la escalabilidad sí es muy buena. De hecho, en el proyecto donde estoy trabajando en este momento, tenemos MongoDB como en 3 diferentes como réplicas, digamos, que eso, como dije, no le iba a tocar porque es poco complicado, digamos, pero sí se pueden hacer bastantes shards y réplicas. Digamos, una shard o varias shards es, digamos, dividir la información, por así decirlo, en varios servidores. Y la réplica es que en varios clusters puedes tener como backups de tu información, digamos. Y en ese sentido ha sido muy fácil de configurar para el departamento de DevOps, digamos. Y ha sido, digamos, no nos ha dado problemas. Si tenemos problemas con la aplicación, no es por Mongo. No sé si eso te pone la pregunta. ¿En qué momento va a ser mejor activar una base de datos de SQL? Digamos, para que tenga la aplicación. Qué buena pregunta, pero digamos, creo que yo diría que tal vez como que eso no sea como mi fuerte en ese momento, pero digamos, yo diría que para cualquier aplicación puedes ocupar SQL, digamos, porque, o sea, tenemos casi que venimos ocupando casi 50 años y sigue siendo
digamos, utilizado por la mayoría de las empresas, es súper bueno, pero tal vez podemos ver como las ventajas que puede traer Mongo, en el sentido, como les decía, que si tu aplicación es bastante más de lectura que de escritura, MongoDB definitivamente es una súper buena opción. Sí, yo creo que va más por ahí, para qué lo vas a ocupar, ¿verdad? Porque, digamos, por mi experiencia te podría decir que SQL te podría aplicar para casi todos los proyectos, pero para ciertas cosas, una aplicación podría ser un overkill, tener todo el proceso de SQL solo para hacer la lectura de una lista de usuarios, digamos, por ejemplo. Entonces, si vos dependés bastante de relaciones o tenés un gran mapa de relaciones, creo que sí creo que te vas a ir con más dolor de cabeza si te vas de un solo con Mongo a querer como replicar como esa misma lógica en Mongo a que si te vas de un solo con SQL, pero yo lo que he visto normalmente es que, digamos, no es común que ocupes Mongo como tu base de datos principal, sino que lo puedes tener a la par con tu base de datos relacional y puedes estar alternando la lectura con Mongo y dejando la parte de la escritura y las cosas de seguridad que mencionaban y ese tipo de cosas con alguna base de SQL. Entonces, creo que otra vez vamos al hecho de que qué ventajas y desventajas te da para tu proyecto. Sí, en algún otro momento, en alguna otra ocasión, tal vez podemos hacer otra charla como de modelado, que es súper interesante, digamos, ver cómo modelaríamos algunas entidades con una base de datos o con una lógica relacional y cómo lo podríamos hacer en Mongo, que cambia bastante la forma de hacerlo, pero bien interesante como para entender o terminar de entender, digamos, la lógica de Mongo, digamos, pero ajá. Fíjate que como había comentado, las características tiene bastantes APIs y digamos que para la mayoría de los lenguajes comunes o casi todos, digamos, hay una API para Mongo. Sin embargo, si lo ocupas con JavaScript de una vez, digamos, no tenés que hacer como ningún wrapper, digamos, o nada más, porque ya es JavaScript, digamos, todo eso se basó en JavaScript. No sé si hay tiempo todavía solo para ver cómo. Sí. Más preguntas. Ajá, no sé si hay más preguntas. La replicación y lo de los charts, ¿se hace únicamente con MongoDB o se usa alguna otra herramienta aparte como Hadoop o algo así? No, con MongoDB lo puedes hacer todo. Ajá. Bueno, perdón, también abonando un poco lo que decía a tu pregunta y lo que decía Ricardo, también hay bastantes usos de MongoDB para aplicaciones distribuidas o para aplicaciones distribuidas o para aplicaciones donde tu modelado tiene que ser bastante basado como en grafos o cosas como preguntaba el amigo ahí, digamos como documentos anidados, como varios niveles que necesitas como bastantes, por así decirlo, como relaciones entre nodos, bastante bueno. Y también no sé si alguien ha ocupado Elasticsearch, por ejemplo. Aquí pienso que se lleva bastante bien con Elasticsearch, digamos con los ¿cómo se llama? Con los indexados como Lucene o como Elasticsearch se lleva bastante bien, y de hecho hay un paquete que les mencionaba que se llama Mongoose, que eso te permite hacer esquemas para MongoDB, digamos, y tu aplicación, y eso permite que tu aplicación pueda manejar, digamos, como algo que, por así decirlo, rígido y más seguro a la hora de garantizar como la consistencia de tus datos. Y ese también Mongoose tiene un plugin que se puede acoplar fácilmente con Elasticsearch, que se llama Mongoosastic. No sé si lo han escuchado, pero va bien de la mano también con eso. Una pregunta, y ya para lo que es la página web, en ese
100 versículos se puede pasar, digamos, de tal número a tal número, de otro número a tal número. ¿Puede hacer eso? Sí, claro, hace muy buena. Hay otras, así como la función pre, también tenemos la función limit, que aquí eso, digamos, recibe un número y vos le puedes limitar el número de resultados que te va a tirar. El número que le pongas es el número de resultados que te va a devolver, por ejemplo 5. Y también hay otra que se llama skip, que puedes saltarte información. Por ejemplo, quieres saltarte 1 o el número que quieras, e incluso puedes anidar todo esto. Puedes sí, él solo lo ordena. Entonces aquí te limitaría a los dos resultados que hizo del skip. No sé si, o sea, como lo básico. Y simplemente también quería como que viéramos un poco de código. No sé si vamos a poder, tenía un montón de no hacer digamos un servidor así de cero, pero creo que eso funciona. Entonces, digamos, no sé quién ha ocupado Node y Express. Porque vea, como Horchata.js pensé que era conocido. Entonces, digamos, eso es una aplicación básica de Node, ocupando la Express sobre él. Básicamente la aplicación la corre una instancia de Express y ocupamos un paquete que se llama MongoDB, que eso te crea un Mongo client, que digamos haría como las veces del shell, por así decirlo. Eso nos da una función connect donde le pasamos la string. Eso normalmente iría en una variable entorno o lo que sea. En este caso solo lo puse ahí para fines ilustrativos. Eso te da un callback que te tira un error como primer parámetro. Eso es lo normal de JavaScript, y te da una instancia de la base de datos. Entonces puedes hacer lo que hacías o lo que podíamos hacer en el shell, así como db. La colección y la función que vamos a ocupar, de una manera parecida. Con la función collection dentro del objeto base de datos podemos pedir cierta colección específicamente y hacer las mismas funciones que vimos en el shell. Como les decía, que esto nació como JavaScript, digamos, no tenemos que hacer ninguna otra cosa o un wrapper o algo para mandar a llamar eso. Como les había comentado, find retorna un cursor, que es un objeto iterable. Por eso tenemos que hacer toArray para que nos tire un arreglo de datos. Igual como es convención en JavaScript, primero tira un error. Si es null, es que no hay errores, y te tira los documentos que tenés. Entonces, básicamente lo que hace esta aplicación, para que los que no han trabajado con Node ni Express, levanta un servidor en el puerto 3000 y recibe, digamos, cuando recibe un request get a la raíz del dominio, gracias, devuelve todos los documentos que están en artículos. Vamos a agregar un par ahí. Vamos a solo hacer insert otra vez. Vamos a hacer solo para ver. Vamos a hacer, ¿sí? Lo guarda también, ajá. Eso es importante, digamos, que como les decía, como no hay esquemas, también, digamos, depende de cómo garantizas la consistencia de tu información en tu aplicación, digamos, porque no vas a estar haciendo esto manualmente, pues, pero si en tu aplicación, por ejemplo, tienes un typo y le pones, en vez de autor, le pones como algo así, igual te lo va a grabar. Entonces, digamos, como puedes ver aquí, lo guardó.
Pero digamos, si vas a hacer un find por medio de autor, ese no te lo va a incluir, digamos. Entonces, sí, tener cuidado con eso también. O sea que puedes crear diferentes estructuras de tabla de Sí, digamos, en este caso hemos creado, por ejemplo, contenido y autor. Pero si en algún momento, digamos, vamos a tomar, y para ilustrar lo del ID, podemos hacer, vamos a actualizar ese documento y le vamos a poner, vamos a hacer un set de, digamos, comentarios, y vamos a ponerle, bueno, como hola y adiós, digamos. Entonces, si hacemos un find de ese objeto, ahí tendríamos contenido, autor y comentarios, pero eso, digamos, siempre está dentro de la colección artículos, y a pesar que ese tiene algo diferente, los demás, a pesar que habíamos creado con anterioridad solo contenido y autor, podemos agregarle cualquier otro campo, y digamos que no, lo va a permitir Mongo. Y también eso es como relacionado con lo que preguntabas, tener cuidado, digamos. Pero también puede ser una ventaja en el sentido de que si tenemos otro requerimiento de repente que agreguemos un campo, lo puedes hacer, digamos, solo implementarlo, ese nuevo campo en tu aplicación y ya. Exacto, tenés que bajar la base, cambiar el esquema y todo. Y para manejar el historial de para llevar, digamos, que el usuario también lo maneja, si se puede manejar. Fíjese que en ese caso específicamente no sé si tiene como un log, creo que sí tiene alguna capacidad de log, pero digamos, normalmente, o por lo menos la mayoría de cosas que he visto, se ocupa, digamos, hablando ya de la aplicación, no ocupamos mucho MongoDB, sino que ocupamos ese paquete que les dije, Mongoose, que eso como amplía un montón las capacidades de Mongo. Y digamos, ahí hay también otros plugins que le dejan también automáticamente agregar updated by, created by y todo. Creo que eso de las versiones se llevaría más en Git, ¿verdad? Cuando se le agregan campos a los modelos, ¿verdad? También. Se le agregan campos a los modelos, se va cortando. Y también internamente, que creo que aquí no se puede ver en el find, internamente Mongo también tiene una variable que es -v, creo, o --v, que lleva como un control de la versión en la que está, digamos. Si ese mismo documento se ha actualizado varias veces, él solo actualiza ese, digamos, le agrega 1 a esa versión. Entonces, creo que sí hay como un log, pero en ese momento no sé cómo se podría hacer. No sé si... En este caso, como tengo array y comentarios, bien le puedo poner otro elemento de ese array sin alterar, es decir, sin borrarlo, y ya está. Sí, puedes. Digamos que ese es. Eso es otra. Así como tenemos set aquí, eso no estoy del todo seguro en este momento, pero hay otra como opción que se llama add to set, que lo que le pones lo agrega a eso. No estoy seguro si funciona de esta manera en ese momento, porque no lo ocupaba así como últimamente y no lo tenía planeado. Veamos. Sí, así es. Digamos, de hecho ahí, digamos, lo que hice fue agregar al set comentarios todo un nuevo array, por eso quedó un array. Pero si le hubiera puesto solamente solo un string, lo hubiera agregado como...
Objetos de... Ajá, sí. Eso se complica un poquito más, pero digamos, Mongo te da como un índice también cuando haces un query para un arreglo. Mongo te da como un índice que hace referencia al lugar del arreglo donde encontró donde hizo match el query que le pasaste, digamos. Pero eso es como, digamos, un poco más complicado que se sale de lo que quería ilustrar, pero es buena pregunta también, así se puede agregar. Porque si solo pones un set así como arriba, vas a sobreescribir lo que estaba en comments. Entonces esto creo que corre. Vamos a ver, creo que va así. Vamos a hacer node index. Está corriendo. No sé si alguno había ocupado antes Postman. Entonces si hacemos a localhost 300 que está, quiero ver, localhost, perdón, la 3000, what, estamos haciendo articles, sí debería tirar esto mismo. Pero estamos ocupando blog. Entonces, como les expliqué, eso es lo que hacía. Hacemos un get request en Postman. Eso es lo que tenemos en la base de datos blog y en la colección artículos, que eso es lo que estamos haciendo. Digamos, de esa misma manera aquí se pudiera hacer lo que decíamos el ID, por ejemplo, si podemos hacer un ID específico. Aquí podemos tener como const ID dentro de rec params y podemos hacer un query directamente a collection en articles. Podemos hacer un find de ID con eso. Array también. Tenemos no necesita solo un documento, pero digamos que es la misma lógica. Estamos haciendo un find ocupando el ID que nos viene dentro del parámetro, y digamos, lo que encuentra lo va a devolver como ese documento. Aquí creo que el toArray además, pero por ejemplo, si ponemos pleca 1 perdón, no he bajado el server. Entonces si hacemos pleca 1, no debería tirar nada porque no hay ningún documento con ID 1. Y en este caso creo que, digamos, si agarro ese ID, creo que no lo va a devolver también, porque está pasando, necesitamos decirle que esto tiene que ser un object ID, que creo que está dentro de esa. Uy. Pues no es la función en ese momento, no recuerdo. No sé si no, perdón, esto creo que puedo sacar así, perdón. Creo que sí debería funcionar.
Ahí está. En ese caso, digamos, MongoDB tiene como que su propia manera de hacer los Object ID. El paquete MongoDB te da una opción, te da una función, Object ID, que el string que le pasas lo convierte a un Object ID que lo entienda Mongo, digamos. Entonces por eso tuvimos que hacer eso. Y digamos, aquí se ilustra lo que estamos haciendo. No sé si con esto tienen más preguntas. Y si no, pues ¿y ahora qué? Pueden tomar cursos gratuitos de MongoDB en MongoDB University. Duran como 10 semanas, creo. No están abiertos, digamos, en todo momento, y son más o menos como a su propio ritmo, pero sí tienen que hacerlo, digamos, semana a semana, porque la primera semana del curso es como introducción, pero después de la primera semana te van dejando una tarea que te dejes entregar antes del martes a las 11 de la mañana de esa semana, y te va dando como, digamos, al final sacas una nota, y si sacas una buena nota, incluso digamos, como de 9 o para arriba, te hacen descuentos en la certificación oficial de Mongo, y puedes aprender desde lo básico, digamos, como esto, casi que una lección de lo que está en Mongo University. Hay un montón de cursos, está como el básico, un poco avanzado, este también para DBA, que es más como DevOps. Es muy interesante y gratis, como les digo. La documentación la pueden encontrar en docs.mongodb.com, es muy buena, está bien detallada. Hay unas cosas que sí son como medio raras, pero con una búsqueda en Google o en Stack Overflow creo que se termina de entender. Y también hay un MongoDB User Group aquí, que está en Meetup. De hecho, ese grupo lo empecé yo, pero no había hecho nada de MongoDB hasta este momento. Así que espero que ese sea como, digamos, un primer paso para hacer más cosas. Como les digo, hay un montón de cosas de que podemos hablar. Podemos hablar de réplicas, de shards, de modelado, de más aplicaciones. Así que espero que haya sido interesante, que les haya ayudado, digamos, como a por lo menos despertar un poco de interés en eso, y que les pueda ayudar en su carrera profesional, o incluso como en mi caso, que les ayude a que sea como un primer paso para una carrera en esta industria. Gracias.